Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 23. Llegada de los apóstoles para la muerte de María Santísima. Cuando la Virgen María sintió acercarse su fin sobre la tierra, llamó en oración, según se lo había encargado Jesús, a los apóstoles junto a su lecho. Tenía ahora 63 años de edad. Cuando nació Jesús tenía solo 15 años. Antes de su ascensión, Jesús había enseñado a María en casa de Lázaro en Betania cómo debía llamar a los apóstoles junto a sí y darles su última bendición que debía serles de gran provecho. Le encargó también diversos trabajos espirituales, cumplidos los cuales debían verse satisfechos sus vehementes deseos de reunirse con Jesús en el cielo. En esa ocasión Jesús había mandado a Magdalena, que debía vivir en la soledad, allá donde la llevarían, y a Marta, que debía vivir en la comunidad de mujeres, y que él, Jesús, estaría siempre con ellas. Mediante la oración de María, los ángeles recibieron el encargo de avisar a los apóstoles dispersos que se juntaran en Éfeso junto a la Virgen María. He visto que los apóstoles tenían erigidas en todas partes pequeñas iglesias provisorias de madera entrelazadas o chozas de barro blanqueadas, hechas en la forma como veo la casa de María y su oratorio, es decir, por detrás terminadas en triángulo. Tenían altares para los divinos oficios. Los largos viajes que hicieron no fueron sin especial ayuda de Dios. Aunque ellos no lo sabían explicar, yo veía que muchas veces hacían viajes imposibles sin ayuda sobrenatural. Los he visto muchas veces caminar entre multitud de paganos sin ser visto por ellos. Los prodigios que he visto obrar en sus misiones se me presentan algo diferentes de lo que se sabe por los libros que los narran. Obraban en todas partes según las necesidades de los diversos pueblos. Los he visto llevar huesos de los profetas o de algunos primeros mártires y tenerlos delante de sí en la oración y en la celebración de los oficios divinos. Pedro estaba, cuando fue avisado de ir a Éfeso, con otro apóstol en Antioquía. Andrés, que había estado hacía poco en Jerusalén, donde fue perseguido, no estaba lejos de Pedro. He visto a Pedro y a Andrés en varios lugares, de camino, no lejos el uno del otro. Descansaban de noche en lugares abiertos de los países cálidos. Pedro estaba recostado junto a una pared cuando vi venir al ángel, que le tomó de la mano y le dijo que se levantase y partiese a donde estaba la Virgen esperándole, y que en el camino encontraría a Andrés, su hermano. Pedro, que ya era de edad, y postrado por los trabajos, se enderezó sobre sus rodillas, apoyándose en las manos, y escuchó al ángel que le hablaba. Luego se puso de pie, echóse el manto encima, tomó su bastón y se encaminó hacia afuera. Pronto se encontró con su hermano Andrés, que había tenido la misma visión. De camino encontraron a Tadeo, quien dijo haber recibido también aviso del ángel. Así llegaron a Éfeso, donde hallaron a Juan. Judas Tadeo y Simón se encontraban en Persia cuando recibieron el aviso del ángel. El apóstol Tomás era de pequeña estatura y de barba rojiza. Estaba más lejos que todos, y llegó después de la muerte de María. Cuando el ángel le avisó, estaba el apóstol orando en una choza de barro y caña. Con un compañero muy sencillo, lo he visto navegando los mares en una pequeña embarcación. Luego atravesó la comarca, sin entrar en ciudad alguna. Venía un discípulo con él. Tomás estaba en la India cuando recibió el aviso. Se había propuesto, antes de recibir el aviso, penetrar en la Tartaria, y no podía resolverse a dejar su proyecto. Tenía el carácter de querer hacer siempre demasiado, y así llegaba a veces tarde. Se internó más al norte, a través de la China, en las comarcas de Rusia. Aquí le alcanzó el segundo aviso, y entonces se dirigió a Éfeso. El criado que tenía consigo era un tártaro, a quien había bautizado.
Tomás no volvió a la Tartaria después de la muerte de María. Fue traspasado por una lanza en la India, a donde había vuelto. He visto que en estas comarcas levantó una piedra de recuerdo. Sobre ella había orado de rodillas, dejando la impresión encima. Dijo que cuando el mar llegase hasta esa piedra, vendría otro misionero a predicar aquí la fe. Ese misionero fue San Francisco Javier. Juan había estado hacía poco en Jericó, pues iba con cierta frecuencia a Tierra Santa, aunque vivía de ordinario en Éfeso y en los alrededores. A Bartolomé lo he visto en Oriente, en el Asia. Era un hombre de bello aspecto y muy arriesgado. Su rostro era blanco, tenía la frente ancha, ojos grandes, cabellos negros y encrespados, y barba partida en dos. Había convertido a un rey y a su familia cuando recibió el aviso. Cuando volvió a ese país, fue martirizado por un hermano del rey convertido. El apóstol Pablo no fue llamado, pues lo fueron solo aquellos que habían conocido o eran parientes de la Sagrada Familia. Pedro, Andrés y Juan fueron los primeros en llegar a la casa de la Virgen María, la cual, próxima ya a la muerte, estaba tendida en el lecho de su celda. He visto que la criada de María se afligía en un rincón y aún delante de la casa se echaba de cara al suelo, orando con grande aflicción y tristeza con los brazos levantados. He visto acudir a 2 parientes próximos de María y a 5 discípulos. Todos parecían muy cansados. Tenían bastones de viaje. Estos discípulos llevaban debajo del manto con capucha la vestidura blanca de sacerdotes, cerrada por delante con cuerdas de cuero, formando rodetes como botones. Las capas y estas vestiduras sacerdotales eran recogidas hacia arriba cuando estaban de viaje. Algunos traían bolsos colgados de la cintura. Al encontrarse, se abrazaron con mucho afecto. Algunos lloraban de alegría y de emoción al verse reunidos otra vez. Al entrar dejaban sus capas, bastones, bolsos y cinturones. Sus largas vestiduras blancas les caían en pliegues hasta los pies. Ahora se ponen un cinturón ancho que tiene letras hebreas bordadas. Luego se acercaron con reverencia al lecho de María para saludarla. La Virgen pudo decir pocas palabras. No he visto a estos viajeros tomar otro alimento que un líquido que bebían en recipientes que llevaban consigo. No dormían en la casa, sino afuera, en tiendas que se improvisaban junto a las paredes exteriores de la misma casa, con telas, mimbres y maderas entrelazadas y cubiertas con esteras. He visto que los primeros en llegar arreglaron en la parte anterior de la casa un lugar para celebrar la misa y orar. Se preparó un altar con tela roja y encima otra blanca, donde colocaron un crucifijo que parecía de madreperla. La cruz era como la de Malta. Esta cruz era como un relicario, pues se podía abrir y tenía 5 compartimentos en forma de la misma cruz. En uno, el de en medio, estaba el Santísimo Sacramento. En los otros estaban dispuestos el crisma, el aceite, el algodón y la sal. Era de apenas un palmo de largo y lo llevaban los apóstoles en sus viajes colgado al cuello. Con este recipiente trajo Pedro la comunión a María. Los demás apóstoles y discípulos se dispusieron en 2 hileras desde el altar hasta el lecho de la Virgen y se inclinaron profundamente al paso del sacramento. El altar, donde se veía también un atril con rollos de las Escrituras, no estaba en el medio de la sala, donde se hallaba el hogar, sino al lado derecho de la pieza, y era removido al dejar de usarse. Cuando los apóstoles se reunieron para despedirse, se había removido el tabique de separación. Los apóstoles llevaban sus largas vestiduras blancas, con el ancho cinturón con letras. Los discípulos y las santas mujeres estaban alineados a los lados. He visto que la Virgen María estaba en su lecho sentada, y que cada apóstol venía y se hincaba, y que María oraba, y con las manos cruzadas sobre la cabeza los bendecía. Lo mismo hizo con los discípulos y las santas mujeres. Una, que se inclinó mucho sobre ella, fue abrazada,
Cuando se acercó Pedro, he visto que tenía un rollo de escritura en las manos. Habló la Virgen María a todos, y esto lo hizo según lo que le había mandado Jesús en Betania. He visto también que dijo a Juan cómo debían hacer con su cuerpo, y que debía repartir los vestidos que quedaban a la criada y a las otras mujeres, que a veces venían a ayudarla. Señaló hacia el armario. He visto que la criada fue allá, abrió y volvió a cerrar.